Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del software libre? En esta edición 46ª de Compilando Podcast vamos a tratar de conocer más sobre Inner Source, una manera de entender la producción de innovación tecnológica llevando las formas e instrumentos propios de las comunidades open source a las organizaciones empresariales, fundaciones o equipos de desarrollo en proyectos. En lengua española y desde Vitergia, Manrique López y Daniel Izquierdo son los máximos exponentes en la divulgación del Inner Source desde la incipiente formación de Inner Source Spain como comunidad en nuestra lengua y con las raíces en su participación en innersourcecommons.org como referencia internacional. En la noticia viajaremos hasta León, España, para conocer una de las propuestas de encuentro entre la comunidad GNU Linux con más solera, Linux y tapas. Con su fundador, Juan Carlos Pragmar, conoceremos las novedades para esta edición 2019 que promete, como cada año, y van 5, aunar el gusto por el software libre con la calidez de una jornada gastronómica por el barrio húmedo de la capital leonesa. Y con este código ya escrito, nos preparamos para compilar una nueva edición de Compilando Podcast. Compilando Podcast, un podcast de GNU Linux y software libre. Algo. Alguien. ¿Has oído hablar de Inner Source? Pues aunque el término se acuñó ya hace casi 2 décadas, es apenas desde hace unos 2 o 3 años cuando se empieza a oír a nivel de grandes medios y aún con cierta confusión en cuanto a qué es y para qué sirve. Hoy, en Compilando Podcast, vamos a charlar con 2 de sus más activos divulgadores en lengua española, como son Daniel Izquierdo y Manrique López, ambos miembros de Vitergia y que impulsan el conocimiento de esta manera de desarrollar desde Inner Source Spain, con sus raíces en Inner Source Commons, de cuyas iniciativas también conoceremos a lo largo de la charla. Por tanto, nuestro algo de la edición número 46 de Compilando Podcast será Inner Source y nuestro alguien será plural, con Manrique López y Daniel Izquierdo. Hola Manrique, ¿qué tal estás? Hola Paco, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Encantado de tenerte, igual que encantados estamos de tener a Daniel. Hola Daniel, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, un saludo a los dos, ¿cómo estáis? Pues yo creo que lo primero que alguno se puede estar preguntando, ¿qué es esto del Inner Source? Vamos a ver, ¿quién responde esto? Esta voy a intentar responderla yo. Vale. Adelante. ¿Vale? Que esta creo que es fácil, por lo menos para mí. Inner Source, digamos que es aplicar las metodologías y la forma de trabajo que existen en las comunidades del mundo open source, pero internamente en el desarrollo de software de la empresa. Lo cual, pues, digamos, no se trata de hacer open source, es la primera parte importante de Inner Source. Yo siempre me gusta cuando lo explico por ahí que no es Inner Source. Entonces, no es open source, pero se trata de entender cuáles son los principios de colaboración, transparencia, creación de comunidad, similar del mundo open source, pero aplicado internamente al mundo de desarrollo de la empresa. Y eso diría yo que es mi definición sencilla. Y cuando dices no se trata de hacer open source, ¿significa que el código que se hace con Inner Source, el código que sale, o los productos que salen, siempre son privativos? ¿O pueden ser indistintamente privativos, abiertos, libres? No, en realidad el modo de licenciamiento que tenga luego el software que se desarrolle, eso ya es decisión estratégica de la empresa. Digamos que el primer punto es que los propios trabajadores, la propia gente que trabaja en la empresa, adopte una política de trabajo colaborativa, vamos a decirlo así. Como diría yo, si en algún día tengo que cambiar de empresa, me gustaría que hicieran Inner Source, eso ya por empezar. Luego si hacen open source ya apaga y vámonos. Un poco, si pensáis un poquito en cómo empezamos ahora a desarrollar, o un poco los chavales que vienen de la universidad, si le damos un poco una vuelta a eso, nos damos cuenta de que pues saben usar GitHub, están acostumbrados a trabajar de manera transparente, ¿no? Redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre cuando cogemos a todas estas nuevas esperanzas, vamos a decir, y nos las llevamos a una empresa?
pues que de repente las herramientas de trabajo son muy diferentes. Entonces, Inner Source de alguna manera también ayuda a esa modernización de esas herramientas de trabajo, a esa modernización de la manera de trabajar de una forma más colaborativa, más abierta, aunque, como ha dicho Manrique, Inner Source no es open source. Entonces, al final lo que hacemos es de alguna manera open source dentro de los muros de la empresa. Luego puede ocurrir que en algunos casos se llegue a dar el punto, ¿no?, de que cogen y liberan ese proyecto como software libre, pero no tiene por qué ser tal. Y si os parece, hagamos una pequeña y brevísima historia del Inner Source, porque realmente se empieza a hablar desde hace un par de años a niveles, digamos, de medios del Inner Source, pero esto viene de mucho más atrás, ¿verdad? Sí, de hecho, Manrique, corrígeme, a ver si me equivocar con las fechas, pero recuerdo que la primera vez que se mencionó fue por Tim O'Reilly en 2001, que fue un poco quien acuñó, ¿no?, el concepto de Inner Source. Luego, a partir de ahí, creo que fue en 2015, 2016 aproximadamente, cuando Dennis Cooper, que en ese momento empezó a trabajar en PayPal, apareció el concepto, vamos a decir, de conjunto de empresas que se juntan de alguna manera para hablar y desarrollar sobre qué es Inner Source y cómo de alguna manera tomar esas ventajas que le está dando Inner Source, pues un poco para llegar antes a mercado, para desarrollar de manera más eficiente, ¿no?, para tener más ojos y tener procesos de revisión de código, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es un poco una historia breve y simple. ¿Cuáles serían las ventajas principales que vosotros podríais subrayar para una organización que quiera implementar el modo de trabajo? Porque ya vemos que más o menos es un modo, una filosofía, una manera de trabajar que supone el Inner Source. En realidad, si pensamos en cómo trabajan las empresas a nivel de desarrollo de software y cómo se trabaja en el mundo open source, normalmente siempre se dice, y está comprobado ya, casi no admite mucha discusión, que en realidad tienes 5 o 6 grandes ventajas de trabajar en modo open source, que el código tiene mejor calidad por aquello de que lo ve más gente, los tiempos para desarrollar cosas y llegar al mercado, o sea, para hacer innovación, vamos a decirlo así, se aceleran mucho, que consigues bajar costes de desarrollo y mantenimiento porque básicamente estás reaprovechando conocimiento ya existente o código ya existente. Y un último punto que es muy interesante, se consigue mucho aumentar el compromiso de la gente con los proyectos. O sea, yo siempre pongo como ejemplo que cuando vamos a FOSDEM, esa conferencia que hay el primer fin de semana de febrero en Bruselas, que es una época ideal para visitar Bruselas, lloviendo, nevando, con frío, para ir a un sitio donde además normalmente no puedes entrar a las charlas, y ves que hay 9.000 desarrolladores, 9.000 personas involucradas en ir a esos eventos e intentar ir a esas charlas. Sin embargo, cuando trasladas eso a la empresa, ves que el engagement, o sea, el compromiso que tiene la gente con las empresas a veces es, no, yo hago código que quiero guardar en un cajón y que no vea a nadie. Entonces, ¿cómo consigues cambiar todo eso? Pues es la primera ventaja. Pero además eso, digamos que es como el modo egoísta para la empresa de por qué es bueno para mí hacer Inner Source, porque voy a conseguir mejor código, mejor innovación. Pero también para las personas que participan en los proyectos Inner Source tiene un montón de ventajas. Tienes una mayor autonomía, tienes una mayor capacidad de aprender cosas, tienes la habilidad de tengo que relacionarme más con la gente de mi comunidad como empresa. Entonces, al final tienes una serie de lo que llaman soft skills que se potencian mucho y eso lo hemos visto. Yo siempre he dicho, soy una persona muy tímida. Si no llega a ser por las comunidades, yo creo que estaría todo el día encerrado en mi casa y no hablando con nadie. Y a mí pues he descubierto que me gusta dar charlas, me gusta compartir lo que hacemos. Y ha sido por haber empezado desde pues ya hace muchos años a hablar en inglés cuando casi no sabíamos más que chapurrearlo en comunidad. Entonces, creo que hay un montón de ventajas que son intangibles y otras son muy tangibles, como las que he explicado antes. De hecho, por añadir, y me encanta tu ejemplo del FOSDEM siempre, Manrique. De hecho, siempre te lo copio y lo reuso. Sí, de hecho, si alguien escucha este ejemplo que lo diga yo en otro sitio, pues básicamente es copia de Manrique, así que el copyleft es de Manrique. La idea, sobre todo, ¿por qué empezaron las empresas a pensar en estos modelos de desarrollo? Es porque hablamos de empresas muy grandes que están geográficamente distribuidas, entonces a lo mejor tienen factorías de desarrollo en la India, tienen equipos de desarrollo en Estados Unidos, en Brasil, en España, ¿no? Entonces está todo muy distribuido. El problema que tienen hasta ahora es que trabajan en modo de silos, ¿no? Entonces lo que termina ocurriendo es que reproducen y desarrollan una y otra vez el mismo producto, con pequeñas localizaciones, diferencias, pero en el fondo son muy similares. Entonces, la idea es, ¿por qué no rompemos estos silos de desarrollos, ¿no? ¿Y quién está trabajando de esa manera geográficamente distribuida por ahí fuera? Pues cualquier proyecto de software libre. Entonces, si nos fijamos en una fundación OpenStack, en una fundación Linux, etcétera, etcétera, cualquiera de los proyectos que podemos ¿no? Observar o echar un ojillo, pues trabajan de esa manera. Tienes desarrolladores en cualquier parte del mundo. Y son proyectos que son eficientes, que funcionan, que están produciendo código de mucha calidad. Entonces, de ahí esa idea de traer esa metodología y esa manera de trabajar
las empresas. Y parece que están claras con estos buenos ejemplos que habéis puesto las ventajas de implementar Inner Source en las empresas, en los diferentes proyectos que quieran implementarlo, lógicamente. Pero también habrá dificultades como muy groseras que se noten demasiado y que salten a la vista. ¿Cuáles son las que, en vuestra experiencia, son las mayores dificultades para el Inner Source dentro de un proyecto, de una comunidad, de una empresa? Bueno, añado unas pocas y que Manrique añada otras pocas. Sobre todo, la mayor dificultad, por la experiencia que tenemos hablando con, pues, algún cliente y a través de Vitergia y a través de la comunidad de Inner Source Commons y tal, suele ser el cambio de mentalidad. Estamos en empresas, cuando estuve de becario años donde aparentemente si escondías, ¿no? Si tú tenías tu cajita de poder, eso te daba de alguna manera cierta atracción, cierta palanca para hacer cosas dentro de la empresa, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a un modelo open source, hablamos un poco de meritocracia, ¿no? Entonces, esto implica que si compartes, empiezas a tener influencia porque puedes llegar a ser un líder técnico o tienes otros soft skills, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad, ese cambio cultural, de alguna manera, y este concepto de cambio cultural también se habla en otras metodologías tipo Agile y tal, que por cierto no tienen por qué pelearse una con otra. Es algo muy recurrente. Entonces, este cambio cultural es una de las patas principales. Y hay un comentario, yo creo, una idea generalizada en Inner Source Commons, que esto lo comentaba siempre en sus charlas Guy Martin de Autodesk, que también están por aquí y por allá, con Inner Source, es que siempre hay que enfocarse primero en personas, ¿no? Luego en procesos y luego en herramientas. Porque lo que ocurre muchas veces es que las empresas dicen, oye, estoy usando GitLab o un GitHub Enterprise, ya estoy haciendo Inner Source, ya estoy colaborando internamente. Y eso no es así, porque la colaboración las hacen las personas, ¿no? Es el primer paso. Yo diría que es el punto principal. Sí, yo ahí coincido totalmente con Dani. O sea, al final, si estudiamos cómo han ido las empresas pasando o empezando a colaborar en el mundo open source, en realidad vemos situaciones muy, muy similares, pero quizás vamos a decir, el mayor barrera siempre está en las personas, principalmente por el cambio de mentalidad como cambio cultural. Y yo siempre menciono un ejemplo sin nombrar tampoco, porque es otra de las reglas del mundo este Inner Source, pero recuerdo hablar con una empresa que les preguntamos cuántos desarrolladores tenían en plantilla, cuántas personas tenían haciendo desarrollo de software, y nos dijeron 30.000. Y lo siguiente que salió en la conversación fue como, con 30.000, ¿cómo podéis tener una página web tan mala? O sea, como comparando con lo que puede ser una comunidad como OpenStack, que tiene 3.000 desarrolladores activos, bueno, creo que ya están en una cifra un poco más alta que esa, que consigue hacer un entorno de cloud del cual esta empresa precisamente dependía. ¿Cómo puede ser que con 30.000 no te estés reinventando día a día? Y básicamente es porque tienes silos de información, silos de conocimiento, silos de poder, donde la gente al final, pues como he dicho antes, tienes un cierto poder y tienes que sentir que al final es una comunidad, que estás perdiendo ese poder porque sabes que es bueno para el conjunto general. Siempre la experiencia lo que hemos visto es que esto necesita tener dos grandes tractores, que son claramente, vamos a decir, el top management, y esa gente enseguida se convence con cosas del tipo de si tengo 30.000 personas a mi cargo y la comunidad más potente que pueda existir hoy en día en el mundo no tiene ni 6.000 ni 10.000, algo estoy haciendo a nivel de gestión mal. Así que tengo que cambiar. Si los desarrolladores por abajo dicen, y este es el escenario, como digo yo, radical e ideal del mundo Inner Source, tú llegas al trabajo por la mañana y dices, ¿en qué me apetece trabajar hoy? Y que la empresa tenga las herramientas y la capacidad de puedo hacer lo que me dé la gana, porque existe este proyecto que me encanta y voy a colaborar en él, porque es lo que hacemos cuando hacemos open source, o porque yo he desarrollado un proyecto que he encontrado que el resto de la gente le parece útil y todo eso de alguna manera la empresa ha conseguido dirigirlo a lo que es los intereses de la empresa. Entonces, ¿dónde está la barrera? Si te das cuenta en esos dos escenarios, en lo que llaman middle management, los gestores de proyectos tienen que empezar a convertirse en gestores de comunidad, tienen que coger y atraer gente a sus proyectos. Y claro, eso ya no es, tengo un presupuesto al principio del año, contrato gente externa, contrato gente interna y aquí estoy en mi casita de papel estupendamente. Eso empieza a cambiar. Y hablando de cambios, este cambio de que hace, bueno, digamos mayoritariamente o a nivel de medios empiece a hablarse del Inner Source hace un par de años o 3 quizás, y sin embargo habéis hablado antes de que, bueno, el término prácticamente se acuñó hace muchísimo más de una década, prácticamente nos vamos casi a 2 décadas atrás. ¿Creéis que va de la mano que las empresas, el mundo empresarial ha empezado a mirar muy, pero que muy en serio el open source de tal manera de que prácticamente
prácticamente casi todos los proyectos serios y los que están en punta de lanza de la innovación son ya hoy en día open source. ¿Creéis que ha habido que esperar un poco a que el open source como tal, como código abierto simplemente, haya triunfado y haya mostrado sus bonanzas para que un modo que copia precisamente las formas del open source realmente, aunque se haya acuñado hace prácticamente 2 décadas, sea ahora cuando triunfe, cuando se ha confirmado el triunfo del open source? Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Básicamente, de hecho creo que es así, ¿no? Ahora es cuando vas a algunas charlas, a conferencias, y dicen, no, el software se está comiendo al mundo, ¿no? Y el open source se está comiendo al software. Entonces cada vez se produce y se usa más. Y yo creo que el hecho de que los equipos de desarrollo, y como comentaba antes Manrique, ¿no? El nivel de dirección o middle managers, digamos, lo aceptan, ¿no? Es algo que está ahí, que se puede usar, que puedes contribuir, que puedes influenciar y traer eso mismo, decir, jope, pues esta gente ha producido algo muy útil que estamos usando en nuestra empresa, que además podemos colaborar y donde podemos influenciar en el desarrollo. Esa manera de trabajar, ¿no? Ese campo de juego donde las reglas, de alguna manera, open source las ha cambiado, son un poco las que yo creo que se quieren atraer dentro de Inersol, así que +1. Sí, luego hay ciertos comportamientos o ciertas necesidades de las empresas que creo que el open source ha conseguido revertir. O sea, por ejemplo, lo ha dicho la gente de Facebook, lo ha dicho la gente de Yahoo. Básicamente, si ellos no estuvieran contribuyendo en open source como empresas, no conseguirían cierta gente con ciertos skills o capacidades a nivel de ingeniería de la computación mandarles el currículum siquiera. Y el caso de Netflix yo siempre lo cuento como anécdota de cómo cuando empezaron a hacer open source, la gente empezó a mandarles currículum y empezaron a ser una empresa competitiva a nivel tecnológico. Entonces, claro, ¿qué pasa? Las empresas que, digamos, su mentalidad, el cambio cultural que necesitan hacer para decir, voy a ser una empresa open source. Y estoy pensando en bancos, en empresas que tienen cierto nivel de seguridad con los datos que manejan. Decir de repente, pues vale, estupendo, este es el modelo, vamos a empezar a hacer open source. Pues eso simplemente van a decir que no, simplemente por el riesgo que están asumiendo. Y digamos que el paso de, bueno, ¿por qué no probamos a hacer esto internamente? Porque otro problema que estamos viendo es que la gente se nos va porque quieren colaborar en otras empresas, en otros proyectos, con otras iniciativas. Entonces, ¿cómo consigo tener eso internamente en mi casa? Creo que InnerSource básicamente ha acuñado el término, ha cogido todas las buenas prácticas del mundo open source para conseguir tener pues gente comprometida con la empresa en la que estás. Y yo creo que eso es crítico a día de hoy. Y hemos oído durante lo que llevamos de charla que habéis hablado InnerSource Commons. ¿Qué es InnerSource Commons? Pues InnerSource Commons, por cierto, innersourcecommons.org, es, vamos a decir, un conjunto de empresas que con el objetivo de construir un cuerpo de conocimiento, vamos a decir, alrededor de qué es InnerSource, cómo lo están aplicando, cuáles son los patrones de trabajo, ¿no? Qué métricas están usando para medir todo esto, cuáles son los problemas a los que se están encontrando. Y la idea es un poco, bueno, más bien para evitar que todos tropiecen una y otra vez a la misma piedra, vamos a compartir este conocimiento, vamos a trabajar de una manera, una especie de comunidad de software libre, ¿no? Abriendo todo este conocimiento para quien quiera reusarlo y un poco centralizar todo ese conocimiento. Dentro de la comunidad, lo único, hay una única regla cada vez que hay reuniones o, bueno, hay un canal de Slack, hay una lista de correo y es lo que se llama Chatham House Rule. Esto significa que allá donde estemos hablando y se utilice esta regla, una vez que salgamos fuera de ese entorno, no podemos decir que tal persona o tal empresa ha dicho esto. De tal manera que de alguna manera se evita una prensa negativa, ¿no? Ninguna empresa le gusta la prensa negativa y de hecho a ninguna empresa a lo mejor, depende de qué situaciones le gusta. Simplemente incluso hay algunas empresas que no les gustan que digan que estén haciendo InnerSource, ¿no? Porque es como están probando, están a ver si fallan, ¿no? Entonces, con Chatham House Rule estamos consiguiendo un poco en la comunidad crear un entorno seguro para las empresas que vengan, que hablen de manera abierta y que puedan compartir ese conocimiento de tal manera que evitemos, ¿no?, que una y otra vez todas las empresas vayan a tropezar con la misma piedra. Pues un poco eso es InnerSource. Y luego hay varias líneas de trabajo. Una es Learning Path, donde lo que se está definiendo ahora es básicamente vídeos junto con O'Reilly, que en su momento lo ha pagado PayPal. Entonces son vídeos acerca de qué es InnerSource, bueno, los conceptos básicos, cómo se está aplicando casos de uso. Entonces, si vais a innersourcecommons.org/Learning Path, ahí podéis ver esto. Luego hay otra pequeña subcomunidad de patrones que lo que se está intentando hacer es caracterizar los problemas usuales a la hora de aplicar InnerSource. Por ejemplo, antes hemos hablado de problemas típicos de cambio cultural en middle management, ¿no? Pues hay un patrón en concreto
que caracteriza ese problema y que de alguna manera intenta solucionarlo. Hay otros patrones, por ejemplo, como comenzar como un experimento, ¿no? Entonces, oye, la recomendación es empieza pequeñito y tal. O hay otros patrones que intentan de alguna manera desligar la parte de gestión de la parte de desarrollo, de alguna manera ayudando a que los desarrolladores interactúen con otros desarrolladores y evitando que suban, ¿no?, en las jerarquías dentro de las empresas, fomentando esa colaboración. Entonces, bueno, Inner Source Commons es un poco todo esto, es un compendio de personas y empresas que tienen interés, que estamos trabajando en conjunto para construir este cuerpo de conocimiento y que espero que en algún momento, en los próximos meses, haya una fundación donde podamos todos jugar de una manera pues más neutral y centralizada y nos encontremos todos allí. Bueno, y acercándonos un poco más hacia los que hablamos de forma nativa, la lengua de Cervantes, pues ¿qué es Inner Source Spain? ¿Y dónde encontrarlos y cómo se puede participar? Bueno, Inner Source Spain surge, pues, yo creo que fuimos al segundo Inner Source Commons Summit que hicieron en Londres o algo así, creo que fue. Fueron algunos compañeros de la oficina, nos parecía interesante la aproximación y dijimos, a mí me gustaría que esto se comentara más en España porque todos los días estamos viendo charlas sobre motivación, sobre cómo hacer open source, pero nos faltaba la parte de cómo llevamos esto internamente a la empresa y cómo lo compartíamos. Incluso, siempre lo he dicho, externamente incluso lo que hacemos en Vitergia como empresa, porque como he dicho, si algún día no existiera Vitergia, me gustaría que hubiera empresas alrededor que estuvieran haciendo esto. Y ya casi por egoísmo dijimos, sí, ¿por qué no empezamos a contar esto por aquí y por allá? Porque cada vez que nos juntábamos con alguien pues, del sector, le comentábamos, oye, mira, están empezando a hablar de esto en Estados Unidos, en Europa hay alguna empresa empezando a mover este tipo de cosas. Ah, qué interesante, pues me gustaría saber más. Cuéntame, vienes un día y me lo cuentas. Y dijimos, ¿por qué en vez de ir un día a cada casa de cada uno, que hombre, si nos gusta visitar gente, pero ¿por qué no nos juntamos como una comunidad? Llevamos más de 20 años haciendo open source y software libre, creo que esto podemos también afrontarlo. Y decidimos montar Inner Source Spain. El nombre, pues, fue el primero que se nos ocurrió. Decidimos montarlo como un meetup. Por logística típica del meetup, se te asocia a Madrid. Pero también vimos, claro, que esto no es una cosa que digamos, queremos moverlo desde Madrid, queremos que sea a nivel nacional, así que vamos a cogernos un Inner Source en la chistera, en la maleta y vamos a recorrernos España a contar en ciertos hubs donde nos pudieran acoger o recoger, como digo yo, oye, pues queremos contar esto porque puede ser interesante. Y pues hemos estado en Gijón, en Bilbao, en Madrid, por supuesto, Barcelona. El día 9 nos juntamos en las oficinas de Singular en Sevilla. Cualquiera está más que invitado a venir. Principalmente pues vamos a estar Dani, estar yo también, no sé si hay algún componente externo. Algunas veces hemos conseguido engañar, como digo yo, a algún componente de Inner Source Commons. Pues hemos traído a la gente de Bosch, por ejemplo, hemos traído a la gente de PayPal en su día. Ahora Near Ford, a Danis por allí, a que nos dieran pequeños barnices de lo que es la comunidad internacional, pero con la idea de, oye, queremos crear esto en España, creo que también puede ser interesante. Y como te decía, quien quiera participar para estar formando parte de esa comunidad y más integrado, ¿dónde se puede dirigir o dónde puede encontraros? Ahora mismo el sitio para encontrarnos diría que es la página de Meetup, meetup.com/innersource-spain. Luego, si os pasamos el enlace, bueno, lo compartiremos en Twitter también. Y ahí puedes ver toda la información, tanto de eventos anteriores como de próximos eventos, enlaces a los vídeos de algunas charlas que hemos dado por aquí y por allá y las distintas novedades que vamos lanzando. No nos da casi el tiempo para decir, vamos a montar una página de comunidad como tal, pero bueno, si de verdad la comunidad se involucra y quiere hacer cosas nuevas con esto, nosotros estamos encantados de colaborar. Pues ahí acabas de responder a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que cómo se podía participar. Sí, solo comentar que a nivel de Inner Source Spain tenemos el siguiente, el Meetup de Sevilla, como comentaba Manrique, y supongo que haremos al menos otros dos en los próximos meses. Comentar también que anunciamos en el último Inner Source Commons a nivel internacional que la conferencia va a venir a Madrid, así que para primavera de 2020 espero que estéis todos por allí. En principio las fechas serán hacia mediados o finales de abril. Todavía estamos trabajando en ello, a ver dónde lo vamos a hacer, quién lo va a hacer. Si hay alguna empresa que esté escuchando y esté dispuesta a ceder su espacio como para 60, 70 personas, 80, depende un poco de los summits, pues bienvenidos serán. Bueno, pues una buena novedad que tenemos para la próxima primavera. Ya estaremos atentos a esas fechas y en el mes de abril lo apuntamos ya en la agenda para Madrid, pues un evento importante a nivel internacional y punta de lanza de la innovación, evidentemente, en cuanto al Inner Source. Así
pues una buena noticia que podemos dar en esta edición de Compilando Podcast. También no tenemos que olvidar al resto de hispanohablantes en Iberoamérica que forman parte muy importante de esta comunidad de oyentes de Compilando Podcast. A nivel del continente sudamericano, ¿cómo se está, o tenéis noticias de que se esté implementando esta, llamémosle, cultura, modo de hacer o forma del Inner Source en cuanto a comunidades o a algún proyecto en concreto? Pues al menos que tengan yo, que esté al tanto, no conozco a nadie. Así que si hay alguien que esté escuchando y estén implementando este tipo de metodologías, por favor contacta con nosotros. Y quizá comentar un pequeño punto, si hay alguna empresa que esté interesada en tener a alguien de la comunidad de Inner Source Commons, por supuesto de Inner Source Spain, en este caso Manrique o cualquier otro que haya estado involucrado previamente, pero a nivel de Inner Source Commons hay una cosa que hemos definido, ¿no? Un pequeño grupo de personas que es el Speakers Bureau, y la idea es un poco que cualquier empresa que, digamos, esté dispuesto al menos a pagarle el billete de avión, si hubiera que ir muy lejos, pues hay un listado de personas que se pueden contactar y a las que se le puede pedir, oye, ¿te importaría venir en tal fecha a contarnos qué es Inner Source, qué estás haciendo en Inner Source Commons y cómo podríamos contribuir? En el caso del mundo hispanohablante, creo que estoy yo solo listado, pero bueno, ya vendrán otros, pero que sepáis que existe esto y que cualquiera de los que estamos ahí listados estamos más que dispuestos a ayudar y a extender la palabra de qué es Inner Source. Muy bien, pues buen apunte entonces para nuestros amigos oyentes de Compilando Podcast en Hispanoamérica, que son una grandísima parte de la audiencia total de Compilando Podcast. Si están interesados, pues aparte de la información que puedan sacar de este podcast, que es breve, concisa y, bueno, pues de una manera más general y genérica, pueden ponerse en contacto con nuestros invitados de hoy para poder llevar hasta tierras de Latinoamérica estas experiencias o contarnos las que ya tienen a nivel de Inner Source. Precisamente la siguiente pregunta iba: ¿dónde se puede encontrar información en general? ¿En qué sitios de la red, supongo mayoritariamente? Información, formación y apoyo en Inner Source. Sí, digamos que lo ha dicho muy bien Dani antes. Creo que la página de Inner Source Commons, yo diría que es la primera referencia a la que hay que visitar, innersourcecommons.org. Ahí hay materiales, libros, hay un wiki completo. Hay, que yo sepa, 3 libros de O'Reilly que son gratuitos. Corrígeme si me equivoco, Dani, pero hasta donde yo sé se pueden descargar de forma gratuita. Sí, eso es. Que van desde los primeros pasos de por qué Inner Source, de por qué PayPal, por ejemplo, empezó a adoptar Inner Source, hasta un checklist de qué deberías comprobar si quieres hacer Inner Source. Libros ya con casos de uso mucho más avanzados, con bastante completo. Yo creo que ahí es donde yo buscaría información de inicio. Están los vídeos que he comentado antes y cosas similares. Sí, ahí lo único a añadir que hay un canal de Slack donde en la página web aparece un poquito a la izquierda abajo, vamos a decir, si entráis en innersourcecommons.org, ahí os podéis añadir. Recordad lo único que el canal de Slack funciona bajo Chatham House Rule, entonces podéis usar la información, no se puede identificar quién ha dicho qué, y esta parte es muy importante. De hecho, cada vez que tenemos un summit lo indicamos y lo puntualizamos de manera muy insistente, porque lo que queremos tener es eso, un grupo de trabajo donde la gente se sienta segura. Y aparte del canal de Slack, pues hay una lista de correo, funciona bajo la misma regla y también se puede acceder a través de la página web. Y sin quebrantar esa regla, Dani o Manrique, ¿qué empresas podríamos poner como ejemplo en las que se estén aplicando o se esté practicando Inner Source actualmente? A ver, que me recuerde de memoria más o menos las que sé que son públicas y se pueden nombrar. Si eso tú, Dani, pita. Pues, bueno, un ejemplo rápido. Antes, por ejemplo, he comentado Autodesk, ¿no? He comentado Guy Martin. Pues lo podemos decir porque él ha ido y la empresa públicamente ha comentado: estamos haciendo esto. Tenemos este problema y lo hemos intentado enfocar para solucionarlo con Inner Source. Hay otras empresas, por ejemplo, también que lo hacen público. Por recordar, antes hablaba de patrones, ¿no? Para caracterizar problemas. Al final de cada patrón aparece, en algunos casos, la empresa que ha aplicado ese patrón, con lo cual indican de alguna manera públicamente que están haciendo Inner Source. Y entre otras, por ejemplo, pues tenemos a Bosch en Alemania, o bueno, distribuida geográficamente, pero originalmente de Alemania, o PayPal, ¿no? Por poner un par de ejemplos. Sí, digamos que el perfil de empresas, y tampoco sin entrar en muchos detalles, va desde claramente empresas que hacen tecnología y que su negocio tiene que ver con tecnología. Siempre
pues sale de vez en cuando por aquí y por allá GitHub. Microsoft hace poco ha dicho que está haciendo inner source también públicamente. Pero digamos que para mí los casos más significativos son aquellas empresas, como digo yo, que están en la ola de la transformación digital. Es decir, aquellas que han empezado a meter tecnología como un componente clave y conocemos bancos que han pasado de decir, pues somos un banco con una gran capacidad tecnológica, somos una empresa tecnológica que ofrece servicios bancarios, por ejemplo. Y ese cambio cultural requiere también un cambio en la forma de trabajar la propia empresa. Entonces, pues hay buenos ejemplos, pues se ha nombrado PayPal. Yo, por ejemplo, en el último listado que he visto de empresas públicas, creo que está Continental, corrígeme si me equivoco. Claro, yo cuando lo vi dije, estos son la gente que hace neumáticos, ¿no? Pero no, tiene un departamento de innovación bastante potente y trabajan haciendo inner source. El caso de Bosch es un claro ejemplo de cómo una empresa ha adoptado inner source porque le venía muy bien, ha conseguido mejorar mucho sus procesos de innovación. Y es un ejemplo además muy significativo de cómo algo que piensas, pues nos hemos inventado el término inner source, aquí en Estados Unidos vamos a hacer eventos por aquí y por allá a contarlo. Pues un día vinieron a Europa, fue el responsable de innovación de Bosch y dijo, eso nosotros llevamos 11 años haciéndolo, para que nosotros lo llamamos de otra manera. Básicamente la idea de crear una comunidad alrededor también es eso, es encontrar otra gente que está haciendo esto, que lo puede llamar como ellos quieran, pero en realidad están haciendo open source internamente. Y vosotros, particularmente, Vitergia y Manrique y Dani, ¿cómo habéis llegado al inner source? Pues eso es una buena pregunta. Digamos que el primer sitio donde yo oí hablar de inner source fue en el Open Source Conference en OSCON en Estados Unidos hace unos cuantos años. Y fue donde dije, esto es interesante, porque es algo distinto a todo, porque puedas estar a favor o en contra, pero todo lo que se está hablando normalmente de Agile, el DevOps, todas estas metodologías. Sin embargo, esto iba un pasito más allá desde mi punto de vista, va más en la forma como se organiza culturalmente una empresa y es, si no puedo hacer open source, vamos a decir, por lo que sea, al menos inner source es un primer paso. Y de hecho, las empresas en el largo recorrido están empezando a ver, hombre, puedo empezar haciendo inner source y si colaborar internamente me viene muy bien para innovar, ¿por qué no me abro externamente y empiezo a tener colaboraciones de fuera? Y es como ese cambio cultural para hacer open source. Y es como, digamos, Vitergia como empresa. Lo podemos explicar un poco más tarde, pero trabajamos mucho con empresas que están haciendo open source, con fundaciones en las que se trabaja en open source, ayudándoles a entender sus procesos. Dijimos, hombre, pues también es una oportunidad para nosotros para entender otra forma de trabajar y entrar con un mensaje claro de nuestros servicios. Yo más o menos siempre lo he visto así. No sé, Dani, si tiene otras experiencia. La primera vez que oí hablar de inner source fue en FOSDEM hace ya varios años. Y eso fue porque estuvimos hablando con gente que estaban empezando a usar internamente GitHub Enterprise. Bueno, GitLab, no, creo que era GitHub Enterprise en aquel momento. Y bueno, un poco por el negocio que tenemos dentro de Vitergia, que es el de análisis de procesos de desarrollo, comunidades y tal, ¿no? Un poco de proceso de desarrollo y en software libre nos dijeron, oye, ¿y vosotros podéis analizar esto internamente en una empresa? Y nosotros, sí, en un principio sí. ¿Por qué? Y no, pues es que estamos en este sarao, ¿no? De inner source y todo esto. Entonces yo creo que fue un poco ahí cuando empecé a conocer de qué era inner source. Y vamos a conocer también, aparte de qué es inner source y vuestra experiencia personal, vamos a conocer, si os parece, un poquito más, para quien ya no la conozca, que es muy conocida, pero para quien no lo sepa, ¿qué es Vitergia? ¿Cuál es vuestra empresa, la empresa en la que trabajáis? Y sobre todo, esa relación tan estrecha desde el principio con el open source presente en multitud de eventos y siempre con el open source como bandera. ¿Qué es Vitergia y por qué esa apuesta tan fuerte por el open source y por el software libre también? Vitergia básicamente es una empresa que ayuda a las organizaciones, empresas, organizaciones, fundaciones, a entender cómo son sus procesos de desarrollo de software. Y cuando lo pones así en plano, pues suena como, madre mía, ¿qué hace esta gente? Pues nosotros lo que hacemos es analizar principalmente dos componentes claves del desarrollo de software, que son la gente involucrada en el desarrollo de software, vamos a llamar la comunidad, y cómo son esos procesos. Y cuando hablamos de procesos no solo hablamos de la gente que escribe código, hablamos de la gente que habla en listas de correo, de la gente que propone nuevas ideas a través de tickets, hablamos de la gente que está en canales de comunicación tipo IRC o Slack. Y eso es Vitergia. Y quizás la explicación de por qué esta fuerte vinculación con el mundo open source viene por la propia historia de Vitergia en sí, que, bueno, Dani está mucho más involucrado. Yo he sido en paralelo y he acabado en Vitergia un año después de su fundación. La empresa tiene ya 8 años, 7-8 años, hacemos ahora. Pero viene más de 15 años de investigación sobre cómo se desarrolla software libre. Es un grupo, bueno, los fundadores principales vienen de un grupo de investigación de la Universidad de Juan Carlos que se llama LibreSoft. Nunca me acuerdo si sigue existiendo como tal.
Pero para muchos que estábamos en el mundo del software libre hace 20 años era la referencia de la gente que contaba de que iba esto del software libre y básicamente pues en un momento dado alguien publicó un paper de cómo es Red Hat, cuál es el tamaño de la comunidad de Red Hat. Y alguien en LibreSoft dijo, ¿y por qué no podemos hacerlo para la comunidad de Debian? ¿Y por qué no podemos hacer además herramientas que permitan medir esto y que cualquiera que quiera comprobar que los números que estoy dando están bien o mal, lo puede hacer? Y así surge pues una línea de investigación, una serie de herramientas. Y hace pues 7, 8 años, y aquí creo que Dani tiene mucho más al día la historia, pero yo como siempre la cuento, es ese momento en el que hay gente que termina la carrera, gente que está acabando el doctorado, gente que está pensando ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Me voy a vestir de traje? ¿Voy a trabajar en una consultora? Yo es que llevo 5 años haciendo open source, trabajando en comunidades open source, quiero seguir haciendo esto y de repente llega Samsung y dice, hola, quisiéramos un análisis de la comunidad de WebKit y además queremos pagar por ello. Y dices, ostras, si Samsung quiere pagar por esto, a lo mejor hay más gente queriendo pagar por ello. Y así se lanza Vitergia como empresa hace 7, 8 años. Al año siguiente me incorporo yo y ahí estamos desde entonces. Sí, es un poco lo que has comentado. Y cuando comenzamos, es un poco eso, que se alinearon los planetas, ¿no? Entonces, estábamos algunos en el grupo de investigación, empezaron a venir proyectos un poco más de carácter industrial. Recuerdo el primer cliente, de hecho, fue la Fundación OpenStack en su momento. Estaba ahí Stefano Mafulli de Community Manager. Y claro, empezaron a venir proyectos un poco que esto se sale de la investigación típica, ¿no? Y fue un poco, ¿qué pasaría si...? Y bueno, pues Vitergia apareció de repente. Y bueno, montamos así, seguro que los conocéis, ¿no? Pues estaba Jesús González Barahona, que fue mi tutor de la tesis en su momento. También estuvo apoyando Gregorio Robles. Como socio de la empresa, pues está Jesús, está Luis Cañas, Álvaro del Castillo, que seguro que algunos también le conocéis por aquí. También estaba yo, Agustín, Alicia, o sea que bueno, montamos un grupillo bastante majo y bueno, pues tiramos para adelante, vaya, y ya que estamos hoy en día viajando por el mundo, quizá demasiado, y contando un poco lo que hacemos. Muy bien, pues una historia de éxito, evidentemente, la de Vitergia, ahora reconocida a nivel internacional y, vuelvo a repetir, muy, muy comprometida con el open source y también con el software libre, que es también otra de esas patas interesantes en las que, bueno, nos habéis contado que os habéis formado, tanto Manrique como Daniel. Y como siempre decíamos, los de la vieja guardia, aunque esto se va perdiendo un poquito, pero la costumbre quizás todavía no. Aquello de Linuxero a Linuxero, siempre esa curiosidad insana o sana, a lo mejor. Oye, ¿en qué distro os movéis? ¿En qué escritorio? Dale, Manrique. Bueno, yo tengo que reconocer que soy un personaje un poco extraño. He probado muchas distros. Siempre he dicho que mi primer dispositivo con Linux ni siquiera fue un PC ni un ordenador, fue un ordenador de bolsillo. Pero siempre he sido Genomero y GTK. Es verdad que tuve una SUSE con KDE, lo reconozco, hace mucho tiempo. La primera caja que me dieron con un Linux era aquello y dije, yo esto tengo que probarlo. Pero... lo siento, soy de Genome. Una vez dicho esto y distribuciones varias que he probado, soy un vago reconocido también y he acabado en Ubuntu con siempre la espinita de quiero volver a Debian. Este año vuelvo a Debian, lo juro. He probado todo tipo de cacharros con Linux, desde Chromebook, de todo, y siempre digo, tengo que volver a Debian. Sí, además, si me permites, Daniel, un momento, decía que Manrique se nota que es genomero de los auténticos, porque llama a Genome por su nombre en castellano, Genome, nada de nom. Lo siento. O sea... Sí, señor. Adelante, Daniel. Sí, nada, perdón por interrumpir. Pero vamos, yo empecé un poco igual, perdón, con Debian, pero nada, la verdad es que me duró poco, he de decirlo. Lo seguí usando cuando, tuve que hacer la tesis y tal, usaba de servidor y todo esto, pero al final migré a Ubuntu rápidamente. Pues al final es Ubuntu Genome, también digo Genome y sigo usando Vim, si puedo decirlo en público, no lo sé. Perfectamente. Bien. Genial, además. Muy bien, pues Manrique López, Daniel Izquierdo desde Vitergia y contándonos lo que es Inner Source para toda la audiencia de Compilando Podcast. No dudéis en que volveremos a daros la lata para que sigáis contándonos tan buenas iniciativas como las que están partiendo desde esa incipiente comunidad hispana, Inner Source Spain, desde Inner Source Commons como comunidad más a nivel global y por supuesto con esa, no sé si llamarle, ¿cómo le llamaríais? ¿Filosofía? ¿Forma de trabajo? Al Inner Source.
Buena pregunta. Porque yo cuando lo quieren llamar metodología, siempre sale alguien y dice, entonces queréis acabar con el Agile. Que no, que nos parece muy bien también. Simplemente es una filosofía, forma de trabajo, forma de vida. Cultura interna, sí, una cosa así. Quedémonos con una de ellas o con un conjunto. Pero bueno, quedémonos con las ideas que nos habéis aportado aquí, por las cuales os damos las gracias y os emplazamos a diferentes ediciones posteriores de Compilando Podcast para hablar de Inner Source y de Open Source y software libre en general. Gracias, Manrique. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Paco. Un saludo a todo el mundo. Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura comiendo pizza en Roma. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa. La noticia. Los encuentros, mítines y eventos sobre software libre y open source suelen ser de las noticias preferidas de la redacción de Compilando Podcast. Y en esta edición no podía ser menos que hacernos eco de un encuentro que lleva con nosotros desde que nació el podcast y que además este año alcanza un lustro aunando el amor por el software libre y de código abierto con la pasión por el encuentro entre personas alrededor de la buena gastronomía leonesa. En León, al noroeste de España, tenemos el próximo sábado día 19 de octubre una nueva cita con Linux y Tapas. Y de Linux y Tapas vamos a charlar en los próximos minutos de Compilando Podcast con Juan Carlos Pragmar, uno de sus más activos organizadores y fundador del evento. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Paco? Muy bien, aquí estamos. Encantados de tenerte de nuevo y otro año más aquí en los micrófonos de Compilando Podcast, contándonos un año más y especialmente significativo una nueva edición de Linux y Tapas, la del 2019 y un lustro ya, ¿quién lo diría? Ya, además de verdad, ¿quién lo diría? La verdad es que he visto, si desde fuera se piensa así, ¿quién lo diría? Desde dentro ya ni te digo, ni te cuento. ¿Quién lo diría que estuviésemos compartiendo las dos iniciativas, tanto Compilando Podcast como Linux y Tapas, de nuevo en el 2019? Bueno, cuando empezasteis, hace ya en el 2014, cuando empezasteis esta aventura, pues era casi entre un par de personas o tres. Sin embargo, parece que en este 2019, del que ahora hablaremos ampliamente, el equipo, sobre todo, hay que significar que ha crecido, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha crecido de una forma natural, o sea, con gente trabajadora, capaz, inteligente, y eso yo creo que se va a notar muchísimo en esta edición. Yo creo que es importante que una iniciativa pequeñita como era, mejor dicho, Linux y Tapas hace 5 años, la cual, pues sin grandes presupuestos ni sponsors, fomentaba simple y llanamente compartir algo de lo mejor de la tierra leonesa, como es su gastronomía por el barrio húmedo, con esta afición hacia el software de código abierto y el software libre, haya tomado pues relevancia nacional. Y creo, Juan Carlos, que ya no solamente queda como un evento pues casi local o mejor dicho regional prácticamente de aquella primera edición, sino que ya en las diferentes ediciones vais teniendo cada vez más participación de los 4 puntos cardinales de España. Sí, la verdad es que sí, como somos leoneses, somos muy cazurros, muy tercos, ¿no? Entonces, pues al final nos tienen que tomar en serio. Eso no queda más remedio. ¿Y qué ofrece Linux y Tapas que tanto nos atrae? Yo creo que lo que comenzó siendo porque algo hecho por un grupo de amigos, y es la camaradería lo que al final nos unió, y es la camaradería al final lo que creo que ofrece, ¿no? A mí me da la sensación de que, sobre todo porque este año pues hubo ahí un punto donde dudamos hasta de que pudiéramos hacer esta edición, y fue cuando descubrimos que hay gente que siente que aquí está entre amigos, ¿no? Que somos unos cuantos amigos que nos reunimos. Entonces yo creo que lo que ofrecemos más allá de visitar la ciudad, de probar su gastronomía, de escuchar a alguna persona contarnos cosas interesantes de nuestro tema favorito, es sobre todo la camaradería, ¿no? Lo humano.
lo humano. Es un evento tecnológico, pero está claro que al final somos personas y nos relacionamos y la cosa ha cuajado. No nos relacionamos mal del todo, por lo que se ve. Efectivamente. Creo que es algo a destacar que siempre hablamos cuando alguien organiza un evento grande, pequeño, multitudinario o local. Y es que estamos acostumbrados, quizás los que estamos todo el día alrededor de la tecnología, pues a usar el correo electrónico, las redes sociales, los sistemas de mensajería, la videoconferencia para relacionarnos. Estamos siempre sentados cara a una máquina, aunque detrás haya una persona. Y parece que cualquier evento que se precie, lo que mejor y más trata, porque al final conferencias, información podemos tener en diferentes formatos a través de la red, lo que más se valora es el networking en el caso de los eventos más relacionados con el negocio y el calor humano en estos eventos más de entre amigos, entre colegas de afición o de profesión, ¿no? Sí, y además, ¿sabes? Yo creo que se ve que Internet y la tecnología de las computadoras, de los ordenadores, se ha sentado, ya nos vamos adaptando con todos los problemas que sigue habiendo, pero nos vamos adaptando y con eventos así se ve que somos capaces al final de sobreponernos al aislamiento tecnológico y a esa visión distópica donde cada persona está en su cubículo, aislada y comunicada solo a través de complicadas redes que hacen a la vez de medio de comunicación, pero a la vez de pared para el contacto con otros seres humanos. Y nosotros estamos abriendo vías y un evento como este, pues está claro que es un fenómeno, yo creo que de adaptación y que está mostrando las vías que encontramos las personas para sobreponernos al shock tecnológico, ¿no? Al shock de Internet, al shock de la computadora y del chat, del correo electrónico y de ensimismarnos y de aislarnos en nosotros mismos. Y entonces pues nos vemos y nos alegramos de vernos y nos damos abrazos y palmadas en la espalda y nos sonreímos y charlamos y discutimos y todo lo que hemos hecho, pues supongo yo que los últimos 30.000 años, ¿no? Pues hemos hablado de la parte, por supuesto, más importante de Linux y Tapas y yo creo que casi de cualquier evento, del contacto humano. Pero el contacto humano se plasma también en un programa concreto, Juan Carlos. Para este 2019 vamos a empezar a recordar el día en el que se realiza. Pues el día que realizamos es el año donde más tarde lo hemos programado, es el 19 de octubre. O sea que es el 19 de octubre de 2019. Y bueno, pues eso nos ha permitido tener tiempo suficiente para poder planificar ciertas cosas y ser en algunos aspectos un poco más ambiciosos. Pero bueno, a ver también cómo está la climatología, que la fecha también tiene eso, que nos vamos a una época del año pues donde, oye, nos puede hacer un día maravilloso o de estos de ir a recoger setas o nos puede dar el día pues lloviendo desde que amanece hasta que anochece. 19, 10, 19, si lo vemos así, Capicúa y un lustro completo, 5 años, una fecha especial para Linux y Tapas, que ese 19 de octubre, ¿qué programa nos ofrece? Cuéntanos cómo discurre Linux y Tapas en cuanto al programa, dónde nos reunimos, qué es lo que vamos a poder tener en cuanto a gastronomía y en cuanto a información en conferencias. Bueno, en esta ocasión, como compilando podcast y Linux y Tapas llevamos hermanados ya bastante tiempo, siempre yo creo que he sido más explícito contando quién iba a venir, de qué iban a tratar las conferencias, todo eso. En este caso no puedo porque no está decidido, porque el plazo que abrimos al hacer el evento a estas alturas del año, el plazo que abrimos para la propuesta de ponencias, de charlas, pues no ha concluido, todavía no se ha acabado de seleccionar las conferencias. Sí te puedo decir, bueno, no voy a ser muy concreto, pero sí te voy a decir la línea general, que yo creo que al final entre las líneas, efectivamente, entre las líneas maestras, digamos, de las conferencias, y saber un poco el programa, el por qué eso de Linux y Tapas, para aquellos que todavía no lo conozcan, y el por qué empieza precisamente pues el evento hermanándose, comiendo y disfrutando de la buena gastronomía de León antes de irnos al tema conferencias, que bueno, después en cualquier momento vamos a dejarle las notas del programa y tú nos vas a comentar dónde podemos ir en un momento dado en concreto a consultarla dentro de unos días. Sí, pues mira, el programa del día es algo que se ha impuesto por sí mismo
y es una repetición lo más afinada posible de lo que hemos hecho todos los años. Es quedar en la plaza de la Catedral de León para que no tenga ninguna pérdida. Siempre solemos quedar entre las 12:30 y la 1, y es el horario que figura en nuestro programa oficial en la web. Después, cuando estamos reunidos ya nos vamos de tapeo. Recorremos alguno de los locales y lo solemos hacer aunque en León hay muchas zonas, pero bueno, la más emblemática es el Barrio Húmedo, y solemos buscar algún sitio donde nos den buenas tapas y tomamos algo, charlamos. Así nos estamos entonces es un tapeo comida, estamos hasta las 5, donde en la Fundación Sierra Pambley empiezan las ponencias, y ahí pues tendremos 4 charlas. Ya te digo que no sé ni siquiera yo seguro, porque no soy la persona encargada de hacer la selección definitiva en este caso, pero sí te puedo decir que este año en las ponencias va a haber, yo creo que gente y proyectos de bastante nivel. Va a sorprender eso, más que a lo mejor una persona que individualmente surge de la masa linuxera o de la masa del software libre y nos cuenta algún proyecto interesante. Hay proyectos conocidos y relevantes que se van a anunciar, y yo creo que eso es una de las cosas que ofrecemos este año. Y luego tenemos una sorpresa que también va a transcurrir ahí, que de momento pues lo mismo, lo vamos a mantener como una sorpresa y ya lo anunciaremos qué es lo que va a ocurrir, pero vamos, aunque hasta ahí puedo leer, va a ser una cosa de la más llamativa que vamos a hacer este año. Se acaban las ponencias, pues la siguiente cita ya es una cena que hacemos para los que decidan apuntarse. Es una cosa muy libre donde el que quiere pues se apunta, y sobre las 9 o así, 9:30, solemos pactar con algún local una cena que nos acoja y que nos sirva también pues unas cuantas manjares de estos de aquí de la zona, locales, productos locales, para que también la gente que viene de fuera, que son unos cuantos, pues prueben las cositas de aquí, que es lo que más gracia hace, por supuesto. Y bueno, pues así ya estamos hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Ahí ya se forman grupos, se sale por ahí de fiesta, y bueno, ese es el calendario que tenemos del día programado. Ya te digo que básicamente el mismo que hemos tenido todos los años. Bueno, pues un buen kernel con la tecnología, con Linux, el software libre y el open source, el kernel de Linux y tapas, una buena capa de aplicaciones en el Barrio Húmedo con ese tapeo y la gastronomía de León, además de sus bellezas arquitectónicas y culturales, y por supuesto una comunidad que es la que le pone el calor humano. Yo creo que un reflejo, Linux y tapas, de lo que es el software libre. Sí, por supuesto, porque yo creo que el software libre además está arraigado en valores muy humanos, en valores de comunidad, en valores de compartir. Entonces, no sé, quizá además uno de los motivos que me llevó un día a pensar en hacer un evento aquí en León fue el darle un carácter que yo tenía muy claro, que era darle al evento un carácter que revelase lo humano que hay aquí en el movimiento del software libre entre los linuxeros, ¿no? Que aunque parezca que la cosa es todo muy tecnológica y muy de discusiones técnicas, pues no, también hay valores muy, muy, muy humanos. Pues Juan Carlos, alias Pragmar en las redes, muchísimas gracias por haber estado aquí, y ahora, como siempre, los micrófonos de Compilando Podcast son tuyos para que, aparte de para conocer esa sorpresa con la que has dejado el hype muy alto, nos animes a participar en esta edición de Linux y Tapas 2019 en León. Bueno, yo por supuesto animo a cualquier persona. Yo creo que las personas ya que van a venir y que están animadas saben de qué hablo. Cualquier persona que esté indecisa, yo soy una persona muy indecisa, entonces lo que me gustaría que me dijera alguien es: ven, acércate, te vas a sentir, vamos, en cuestión de media hora, y si no ya se encargarán los cortos leoneses de que ocurra, te vas a sentir entre amigos y te vas a sentir entre gente al que le importa la gente, al que le importas, ¿no? Y bueno, pues eso, yo este año también me gustaría que me dijeran: vente, que oye, hemos esforzado al máximo posible para dar un nivel muy interesante en las conferencias y para, ya te digo, pues presentar una sorpresita, porque está bien, eso es como un regalo a la audiencia, que venga, ¿no? Entonces, ven, acércate, que tenemos un regalo para ti este año.
Pues muchísimas gracias a Juan Carlos y nos vemos el 19 de octubre en el Linux y Tapas, en León, la León de España, por cierto, para los oyentes del otro lado del charco. Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en Linux y Tapas. Muchísimas gracias a ti, Paco, y encantado de hablar para Compilando Podcast y de agradeceros toda esta labor que hacéis, que nos ayuda a divulgar nuestro pequeño proyecto. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo indecisa. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas. Y así hemos llegado al final de esta edición de Compilando Podcast, la número 46. Todos los contenidos de Compilando Podcast se licencian a Creative Commons, así como la música que en él oyes que procede de los fabulosos sitios incompetents.filmmusics.io de Kevin MacLeod y de musopen.org, junto al tema The Man Je Change de Vie de David Lodstana. Si quieres colaborar con el programa en forma de donación, dirígete a la página principal de nuestro sitio, compilando.audio. Destinamos todas las aportaciones a la mejora del podcast y a contribuir, a su vez, con los proyectos del software que usamos para la grabación, edición y montaje. Muchas gracias a todos los que colaboráis con el podcast. Compilando está alojado en neodigit.net, tu proveedor de confianza en habla hispana. Con Neodigit tenemos un VPS que nos ofrece calidad, cercanía, exquisito trato y asistencia profesional y servicio excelente. Compilando Podcast está en neodigit.net. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios y opiniones, así como sugerencias en el correo del podcast redacción@compilando.audio. Igualmente puedes hacerlo en los apartados de comentarios de las diferentes plataformas que distribuyen el programa, como son iVoox, iTunes o Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker, SoundCloud, audios de YouTube, entre otros, o como fuente principal la web del podcast compilando.audio. Hasta nuestro próximo encuentro en la red, si Dios quiere, os deseamos salud y felicidad, con un saludo especial a todas y a todos de quien os habla, Paco Estrada, y por supuesto os recomendamos siempre disfrutar de mucho y buen software libre, que lo hay. ¡Hasta luego!